Muy bien, nos preguntan ahí cuál es la hora máxima. Bueno, yo pensaría de que la hora máxima para poder entregar esto, subirlo, lo vamos a programar. Lo vamos a dejar a las 9 p.m. ¿Por qué no lo coloco más tarde? Porque pues yo a esa hora voy a pretender sentarme y dedicarle tal vez unas 2 horas para poder, ¿cómo se llama?, revisar sus ensayos. Entonces, lo pueden ahí subir y con todo gusto. También si alguien, por ejemplo, lo tuviera antes, lo puede subir, no hay ningún problema. O si alguien, digamos, tiene dudas en algunas cuestiones, me puede escribir al WhatsApp o al correo. Si quisiera que se lo revisara de manera preliminar, pues también con todo gusto les puedo apoyar. Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Les voy a escribir acá, nos vamos a situar con nuestra presentación, la cual trabajamos la semana pasada. Se los voy a mostrar otra vez en pantalla. Y aquí tenemos nuestra presentación. Entonces, estamos en la página 44 de esta presentación. Y lo que nosotros queremos ver es para qué nos sirven las derivadas. Ya habíamos visto en la clase anterior de que las derivadas nos daban la pendiente de una función en cualquier punto de la misma. Y vimos que para encontrar la derivada habían algunos teoremas, los cuales aplicamos. Entonces ahora vamos a ver algunos criterios que la derivada nos va a dar. Entonces, dice que una derivada lo que nos puede mostrar es que si esa derivada, dice, se iguala a cero para un valor c, lo que nos va a indicar es de que nosotros vamos a tener un extremo local. Cuando hablamos de extremos locales, estamos hablando de valores mínimos o de valores máximos de una función en un intervalo dado. Por ejemplo, esta función que nosotros estamos observando acá, si ustedes se sitúan en el valor de x igual a 1, ustedes ven que en este punto que yo estoy mostrando en el cursor, probablemente sea el valor mínimo o el valor menor que alcanza en el eje y, la función. Entonces a este se le puede conocer como un valor extremo. Más adelante lo vamos a definir como un mínimo absoluto. La idea de aplicar las derivadas es identificar estos puntos, ya sea valores mínimos o valores máximos, cuando la derivada dice que es igual a cero. La razón de igualar la derivada a cero es de que cuando la pendiente es igual a cero, nosotros lo que tenemos acá es una recta horizontal y esa recta horizontal es tangente a ese punto. Y entonces cuando es tangente, lo que nos dice es de que probablemente tengamos un valor mínimo o un valor máximo. Luego tenemos una definición, dice que para un número c, o sea un valor de x del dominio, de f se llama número crítico, dice, o punto crítico de f si la derivada es igual a cero. Entonces, acá, por ejemplo, en x igual a 1, donde estamos observando que si trazamos una recta y vemos que es tangente, y vemos de que para este valor estamos obteniendo un valor extremo, entonces dice que nosotros le vamos a llamar punto crítico o número crítico. ¿Por qué se le conoce como crítico? Porque este nos puede dar tres opciones. Una, que ese valor sea mínimo, una que ese valor sea máximo, o si no, de que este sea un punto de inflexión. Estas definiciones las vamos a trabajar a continuación. Tenemos también en esta presentación el procedimiento para poder determinar, dice, los máximos o mínimos de una función continua de f en un intervalo de a b. Primero dice que vamos a hallar todos los puntos críticos de f. ¿Cómo se van a hallar? La función la vamos a derivar
y esa derivada es igual a 0. Para los valores de x con que la derivada sea igual a 0, le vamos a llamar puntos críticos. Luego dice calcular FA y FB, en este caso un valor menor a C y un valor mayor a C. O sea, le llamamos A y B. El mayor de los números hallados en 2 y 3 es el máximo absoluto en este intervalo y el menor dice que es el mínimo. Luego tenemos nosotros de que si la función f es continua en un intervalo a y b y es derivable tanto en el punto A como en B, entonces dice que si la derivada o la primera derivada para ese valor en específico es mayor a 0, dice que esa función es creciente para el intervalo A, B. También vamos a ver la contraposición. Cuando la derivada es menor a 0, dice que la función es decreciente. Y luego, entonces tenemos acá el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada nos dice de que si la derivada cambia para un punto en específico de positivo, o sea, de creciente a decreciente, lo que nosotros vamos a tener es un punto máximo local. Y todo lo contrario, cuando la derivada dice que cambia de decreciente a creciente, entonces para ese valor de C, el punto dice es un valor mínimo local. A este se le conoce como el criterio de la primera derivada. Y ahora vamos a ver el criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada lo que nos dice es de que si tengo una función, se deriva una vez, pero después a esa derivada la vuelvo a derivar, o sea, lo hago dos veces, se le conoce como segunda derivada. ¿Cómo se denota la segunda derivada de una función? F con dos apóstrofos. Entonces, en este caso sería bi'prima, ¿va? Anteriormente la primera derivada la llamábamos f', ahora le vamos a llamar bi'prima, o sea, bi de 2, o sea, indicando que se deriva dos veces. Entonces dice que si la derivada para ese valor crítico C es mayor que 0, lo que nosotros vamos a decir es de que la función es cóncava hacia arriba, o sea, en pocas palabras, abre hacia arriba, como está acá, en esta curva de color azul, abre hacia arriba. Y si esta abre hacia arriba, lo que nos está dando a entender es de que el valor es un mínimo. Y tenemos la contraposición. ¿Qué pasa cuando la segunda derivada para ese valor crítico es menor a 0? Dice que se le conoce como una cóncava hacia abajo, o sea que la curva es como está acá. Abre hacia abajo, y entonces si para ese valor de C abre hacia abajo, lo que va a significar es de que para ese valor de C, nosotros lo que estamos obteniendo es un máximo. Entonces, aquí está el criterio de la segunda derivada. Nos dice de que si identificamos un valor crítico, o sea, donde la primera derivada era igual a 0, sustituimos ese valor en la segunda derivada y el resultado nos da positivo. Lo que nos dice es que tenemos un mínimo local. Y cuando introducimos el valor de C en la segunda derivada, el resultado nos da menor que 0, o sea, es un valor negativo. Decimos de que entonces el valor de C es un punto máximo local. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar lo que son criterio de la primera derivada, criterio de la segunda derivada. Esto nos va a servir más que todo para poder maximizar o minimizar. Por ejemplo, maximizar si tuviéramos una función de utilidades o de ingresos. Minimizar si tuviéramos una función, por ejemplo, de costos o de tiempos, o dependiendo de la variable que estemos trabajando. Ahora, ¿cómo nosotros podíamos
entender esto de una manera más sintetizada. Pues yo se lo voy a mostrar aquí en la pizarra. Se los haría de una manera bastante sencilla para poder, digamos, repasar criterios de primera y segunda derivada. Entonces se me ocurre venir acá a hacer una gráfica. Y voy a hacer la siguiente gráfica. Subiendo que tengo la función f de x. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta acá, nosotros vamos a observar valores extremos. ¿Cuáles son nuestros valores extremos? O ya sea el punto más alto de la función o el punto más bajo de la función. En estos puntos dice que la tangente de estos puntos es la primera derivada igualar a cero. Entonces, por ejemplo, que aquí yo tuviera para un valor de x igual a 1, y aquí tengo un valor de x igual a 2. Entonces, en estos puntos dice que aquí la primera derivada en x1 dice que es igual a cero. ¿Por qué? Porque la derivada me representa la pendiente y me dice que cuando la pendiente es cero, tengo acá un valor crítico. Lo mismo acá. Tenemos nosotros que la primera derivada para x igual a 2 igual a 0. Dice que la pendiente es 0 y si la pendiente es 0 significa de que si trazamos una recta es una recta horizontal y es tangente. Entonces aquí tengo dos valores críticos, un valor crítico x1 y tengo un valor crítico x2. Gráficamente nosotros sabemos de que esto va a ser un máximo local y este va a ser un mínimo local, pero esto porque lo estamos observando de manera gráfica. Pero si nosotros no lo supiéramos, entonces tendríamos que aplicar los criterios de primera y segunda derivada. ¿Qué nos dice el criterio de la primera derivada? Dice que vamos a tener un máximo cuando la pendiente dice que si nosotros trazamos acá una recta, esta pendiente es positiva. Y si trazamos una recta acá al revés, vemos que es negativa. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que esta función viene de manera creciente hasta llegar al valor crítico y del valor crítico ya comienza a tener una pendiente negativa. Y según el criterio de la primera derivada decía de que si es creciente y luego decreciente, dice que nosotros vamos a tener acá un máximo local, dice. Entonces, ¿por qué es así? Porque va de pendiente positiva a negativa. Y en este caso, en este punto x1, pues la pendiente es 0 y vemos que alcanza su punto más alto. La analogía sería lo mismo para el otro punto crítico que tenemos acá, que es un punto crítico x2. Si trazamos acá una recta, vemos que la recta que tiene esta pendiente es negativa. Luego que alcanza el valor crítico x2, ahora trazamos una recta y vemos que la pendiente de esta recta es positivo. Criterio de la primera derivada dice que si la función es continua y es decreciente y luego cambia a creciente, o sea, positivo, dice que lo que nosotros vamos a tener es un mínimo local. Entonces estamos aplicando criterio de la primera derivada. Si va de negativo a positivo, es un mínimo, y si va de positivo a negativo, es un máximo. También podemos aplicar el criterio de la segunda derivada. ¿Y qué es lo que nos decía la segunda derivada? Si regresamos un poquito a ver la diapositiva,
nos decía de que si la derivada era positiva, la segunda derivada, dice que era un mínimo local. Y si es la derivada negativa, dice que tenemos un máximo local. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperaríamos acá? Esperaríamos nosotros de que al momento de tener la segunda derivada, aquí, f bi'prima de x1, para este, dice de que si es un máximo, la derivada va a ser menor a cero. Y si nosotros tenemos lo mismo acá, para el punto x2, dice que la segunda derivada, x2, dice que acá va a ser, si es mayor a cero, ¿qué significa? Cóncava hacia arriba. Se abre hacia arriba, significa que esto es un mínimo. Y acá nosotros tenemos de que esta es una cóncava hacia abajo. ¿Qué significa que sea hacia abajo? Significa que la curva abre hacia abajo. Y si abre hacia abajo, lo que nos está queriendo decir que este valor es un máximo. Si abre hacia arriba, el x2 es un mínimo local. Básicamente, de una manera gráfica estamos explicando. Entonces, lo que nos quiere decir criterios de la primera y segunda derivada. Entonces, en función a esta explicación, nosotros vamos a colocar dos ejemplos, uno de minimización y un ejemplo de maximización. Y de esa manera, pues vamos a entender y aplicar estos criterios sobre estas funciones. Muy bien, si hubiera alguna duda, pues con todo gusto les podría resolver. Muy bien, si hubiera alguna duda, pues con todo gusto me lo pueden preguntas que hayan con respecto a esta explicación. Muy bien, entonces vamos a entrar de lleno a las aplicaciones, ¿verdad? Y vamos a entender un poquito mejor lo que tratamos de explicar según la gráfica anterior. Bueno, entonces vamos a trasladarnos al apartado 13.6 del libro de texto. Ahí vamos a resolver algunas aplicaciones de máximos y mínimos. Entonces les voy a compartir la pantalla. Entonces, por favor, que se nos quede esto del criterio de primera y segunda derivada para poder identificar los máximos y los mínimos. Vamos a borrar esta parte de acá. Y entonces, como les mencionaba, estamos en el capítulo número 13, en este caso el apartado 13.6, página
607. Muy bien, entonces en la página 607, el capítulo 13, apartado 13.6, vamos a encontrar dos ejercicios los cuales vamos a trabajar. Vamos a resolver el primero, que es el número 5. Yo se los voy a leer acá y les voy a colocar los datos del problema. El problema número 5 de la página 607 dice lo siguiente: costo promedio. Un fabricante determina que el costo total C de producir un artículo está dado por la función de costo. Y acá nos están dando la función de costo. Entonces la vamos a colocar. Dice que la función de costo C es igual a 0.05 Q al cuadrado más 5Q más 500. Entonces la pregunta de este problema es: ¿para qué nivel de producción será mínimo el costo promedio por unidad? Entonces tenemos que situar dos cosas importantes acá en esta pregunta. Dice, ¿para qué nivel de producción será mínimo? Entonces ya cuando me están hablando de mínimo o de máximo, lo que me están queriendo decir es que tengo que ubicar esos puntos críticos. ¿Cómo lo voy a hacer? Utilizando criterio de primera y segunda derivada. Y otra cosa importante es de que nos dicen cuál es el valor mínimo del costo promedio. Acá la función es la función de costo, pero ¿cómo se encuentra la función de costo promedio? Entonces, nosotros diríamos de que, según la definición, teníamos de que la función de costo promedio era igual al costo total dividido la cantidad de producción. Entonces quiere decir que la función de costo promedio lo vamos a encontrar la función de costo total dividido la cantidad de unidades que se vayan a producir. Entonces decimos de que el costo promedio va a ser la función de costo dividido Q. Entonces si dividimos 0.05 Q al cuadrado dentro de Q, nos va a quedar solamente 0.05 Q. 5Q dentro de Q nos va a quedar 5. Y luego vamos a tener de que 500 dividido Q nos va a quedar 500 dividido Q. Esta sería nuestra función de costo promedio. ¿Qué queremos hacer? Encontrar el valor mínimo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues aplicando la primera derivada para encontrar su punto crítico. ¿Cómo se encuentra un punto crítico? Dice que el punto crítico lo vamos a encontrar cuando la primera derivada dice que sea igual a 0. Pero estamos hablando de la función de costo promedio, cuando sea igual a 0. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Derivar la función de costo promedio. Entonces, hagámoslo. ¿Cuál sería la derivada? Entonces, derivemos 0.05Q. Según lo que nosotros sabemos que este es un polinomio, tiene una potencia 1, entonces la potencia 1 se multiplica por 0.05, entonces nos dice que 1 por 0.05 sigue siendo 0.05. Como la potencia es a la 1 y le restamos 1, 1 menos 1, 0, Q elevado a la 0 es 1, entonces significa de que solamente queda 0.05. La derivada de una constante, o sea, la derivada de 5 es 0, y la derivada de esto, se recuerdan de que este Q es como que estuviera aquí arriba, solo que se eleva con potencia negativa, o sea que aquí es como que tuviéramos Q a la menos 1. Entonces decimos menos 1 por 500, menos 500. Y como el menos 1 le restamos 1, queda menos 2.
pero para dejarlo expresado como un valor positivo pasa al denominador como positivo y entonces nos va a quedar q al cuadrado. Esta se podría decir que es la derivada o la primera derivada de la función de costo promedio. ¿Qué tenemos que hacer para saber cuáles son sus valores críticos? Igualarlo a cero. Entonces vamos a igualar a cero la primera derivada y entonces hacemos el despeje. Una primera opción sería colocar del lado derecho la expresión que tiene la variable q cuadrado. Si es negativo pasa al lado derecho positivo. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Despejar para q cuadrado. Entonces, como está en el denominador, lo pasamos de este lado y nos quedaría 500 dividido 0.05. Entonces, 500 dividido 0.05, si lo hacemos en la calculadora, nos va a quedar un valor de 10.000. Como vemos que q está elevado al cuadrado, entonces para obtener el valor de q hay que sacar la raíz cuadrada de 10.000. Entonces acá yo puedo decir entonces que q nos va a quedar como una raíz cuadrada de 10.000. Y cuando nosotros aplicamos raíz cuadrada es más menos. O sea que esto va a quedar más menos. 10.000 su raíz cuadrada es... O sea que lo que me está queriendo decir esto es de que para la función de costo promedio, al momento de derivarla, igualarlo a cero, dice que hay dos puntos críticos. Uno cuando q es más 100 y el otro cuando q es menos 100. Ahora, ¿cómo nosotros saber quién es el mínimo y quién es el máximo? Porque nosotros tenemos acá dos valores, más menos 100, o sea, tengo más 100 y menos 100. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si esto es un máximo o esto es un mínimo? Porque aquí lo que tengo es esto. Q1, digamos, se me ocurre, menos 100 y tengo un Q2 que es más 100. ¿Cómo se le llaman a estos valores? Dice que estos se le conocen como puntos críticos. Entonces, este menos 100 como puede ser un mínimo local o un máximo local. Mínimo o máximo, pero ¿cómo podríamos nosotros saber qué es específicamente? Podemos aplicar el criterio de la segunda derivada. Entonces, con el criterio de la segunda derivada ya podemos salir de dudas y decir si este es un mínimo o esto es un máximo. Entonces, para poder hacer eso, necesito borrar un poquito esto. Entonces, quisiera saber si al momento habrá alguna duda. ¿Verdad? Repetimos, teníamos la función de costo C, pero nos estaban pidiendo el valor mínimo del costo promedio. ¿Cómo se calculaba el costo promedio? Dice que el costo promedio es el costo total dividido la cantidad que se vaya a producir. Por eso es de que esta función se dividió dentro de Q. Este fue el resultado. Se derivó, luego se igualó a cero con el objetivo de encontrar los puntos críticos y nos da dos puntos críticos, menos 100 y más 100. ¿Alguna duda hasta el momento? Por favor, si hubieran dudas, que me las hagan saber. Muy bien, ahí estamos. Siempre que nosotros apliquemos la raíz a algo, siempre se van a tener que tomar dos valores, uno positivo y uno negativo. Obviamente aquí nosotros entendemos que para efectos del problema hay dos puntos críticos.
Menos 100 más 100, viéndolo desde el punto de vista matemático. Pero desde el punto de vista de la producción, no voy a producir menos 100 unidades, ¿va? Eso obviamente no es lógico. El único valor que podría ser real sería producir 100 unidades, o sea, el positivo. Pero como aquí nosotros queremos identificar quién es el mínimo, quién es el máximo, ¿verdad? Y ya en función a eso, lo que nosotros esperaríamos es de que para una producción de 100 unidades, pues ese fuera el mínimo. Eso es lo que nosotros esperaríamos, ¿verdad? Para que nuestros resultados tengan validez. Muy bien, entonces, como tenemos esto acá, voy a borrar una parte del pizarrón, que fue el despeje en sí, básicamente. Esto lo voy a borrar. Y me voy a quedar solamente con la primera derivada. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a obtener la segunda derivada. Entonces decimos que C biprima, biprima significa segunda derivada. Quiere decir que a la primera derivada la vamos a derivar otra vez. Entonces mi pregunta sería, ¿cuál es la derivada de 0.05? Como es un valor constante, es cero. O sea que acá no colocamos nada. Y esta otra vez, si ustedes se recuerdan, esto que está acá, 500 dividido q cuadrado, es como que esto lo puedo colocar acá arriba. O sea, esto es como decir q a la menos 2. Bueno, entonces si lo derivábamos sería menos 2 por menos 500. Menos por menos me da más, 500 por 2 me da 1000. Y si ustedes observan, menos 2 menos 1 me queda menos 3. Para no dejarlo como menos 3, lo vamos a pasar al denominador. Y entonces me queda 1000 dividido q al cubo. Esto es la segunda derivada. Aquí en color verde está la primera derivada y en color azul está la segunda derivada. ¿Para qué me sirve la segunda derivada? Para identificar si ese punto crítico es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. O sea, si abre hacia arriba o hacia abajo y en función a eso determino si es positivo o es negativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sustituir el valor de Q en la segunda derivada. Entonces, si lo hago, si ustedes me ayudan, con su calculadora, por ejemplo, vamos a probar el primero, que sería, digamos, colocar lo siguiente, ¿no? Si Q es menos 100, entonces, ¿cuánto es la segunda derivada? Entonces, estamos viendo que sería 1000 dividido menos 100 al cubo. Me queda negativo porque me queda menos 0.0003. ¿Y qué resultado? Les queda menos punto. Así queda. Si ustedes sustituyen menos 100 en esta función, 1000 dividido menos 100 elevado al cubo, les queda menos 0.001. ¿Qué significa esto? Lo que a mí me interesa es el signo. Estamos diciendo que la segunda derivada es negativa. ¿Y qué significa que sea negativa? Según lo que vimos anteriormente, cuando la derivada o la segunda derivada es menor a cero, decimos que es cóncava hacia abajo. Y si es cóncava hacia abajo, nuestra conclusión sería de que para Q igual a menos 100, nosotros lo que tenemos es un
Tenemos un máximo local. Entonces aquí ya está bien claro. Podríamos decir que para Q1 menos 100, este es un máximo. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Ahora nos queda el valor de más 100. Pues vamos a hacer lo mismo. Más 100, más 100. Lo introducimos en la función y decimos más 100 dividido esto. 1000 dividido 100 elevado al cubo. Nos va a quedar más 0.01. Nos queda positivo. Y ahora aquí cambiamos. No es positivo, no es menor que 0, sino al contrario, es mayor a 0. Y si es mayor a 0, decimos que va a ser cóncava, pero ahora ya no es una cóncava hacia abajo, sino es hacia arriba. Entonces vamos a decir cóncava hacia arriba. Y si es hacia arriba, decimos que es un mínimo local. O sea que en pocas palabras, para Q más 100 tenemos nosotros un 1000. Bueno, entonces, repitiendo, costo promedio se derivó, se igualó a 0, encontramos dos valores críticos, menos 100 más 100, aplicando el criterio de la segunda deriva, sustituyendo el valor de más 100 y menos 100, determinamos que para menos 100 es un máximo y para más 100 tenemos un mínimo. ¿Alguna duda con respecto a este procedimiento? Sí, ahorita lo vamos a graficar y vamos a ver dónde está el valor mínimo y dónde está el valor máximo. La función que vamos a graficar va a ser la función esta, la del costo promedio. Esta es la que nosotros vamos a visualizar. Como la pregunta era, decía, ¿cuál es el valor? Dice, ¿para qué nivel de producción será el mínimo? Pues el costo promedio mínimo va a ser cuando se produzcan 100 unidades para más 100. Esa sería la respuesta de este problema. O sea, lo vamos a colocar acá. Para Q igual a 100 unidades, tenemos el costo promedio mínimo. Esa sería básicamente nuestra respuesta. Ya si nosotros quisiéramos encontrar cuál es el costo mínimo, pues tomamos el valor de 100 y lo sustituimos en esta función, ¿va? Y podríamos saber cuál es el costo mínimo. Que si lo queremos evaluar, lo podemos hacer, ¿va? 0.05 por 100 al cuadrado, más 5 por 100, más 500, me da un valor de 1500. O sea, si Q es 100, entonces el costo es 1500. Si nosotros quisiéramos saber qué fue lo que hice, sustituir 100 en la función de costo, esta que está acá. Valor de Q se sustituye acá. Me dice que produciendo 100 unidades, el costo total de esas 100 unidades son 1500. Si quisiera saber el costo promedio, pues lo voy a sustituir acá, ¿va? O sea, el C promedio, ¿va? C barra, ese sería una operación diferente, ¿va? Porque sería 0.05 por 100 más 5 más 500 dividido 100. Aquí me da de que el costo promedio
es de 15. ¿Qué fue lo que hice? Sustituir 100 en la función de costo promedio y me da un valor de 15. Entonces, en términos generales, el costo promedio mínimo es de 15, el costo total es de 1500 para una producción de 100 unidades. Muy bien, entonces ahora vamos a mostrarles la gráfica de esta función. Entonces, como nos vamos a auxiliar del WinPlot, aquí tengo el WinPlot, entonces vamos a hacer una gráfica. Lo voy a mostrar acá en pantalla completa. Vamos a ingresar una función explícita. La función de costo promedio es la que vamos a ingresar. Nuestra función de costo promedio era 0.05Q más 5 más 500 dividido Q, dice. En este caso estoy utilizando como variable X, ¿verdad? Entonces 0.05Q más 5 más 500. Entonces lo vamos a graficar. Vemos acá de que pues no me tira nada porque me imagino que es por la escala. Y aquí estamos viendo ya la gráfica. Y acá estamos viendo de que esta gráfica viene desde el menos infinito a acercarse a cero, es decreciente. Y lo mismo acá, esta viene desde menos infinito y cada vez que se va aumentando el valor de x, vemos de que esta función es decreciente. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar nosotros nuestros valores críticos? Pues aquí, digamos, en la herramienta del WinPlot, tiene una opción que se llama extremos, o sea, valores extremos. Entonces acá me va a mostrar cuáles son los valores mínimos o máximos, ¿verdad? Que tiene esta función. Entonces le doy aquí extremos y ustedes ven aquí que me está mostrando una pantalla y me dice menos 100, dice, y igual a menos 5. Entonces lo voy a dar aquí, marcar el punto y aquí me lo marcó. No sé si ustedes lo logran ver. Acá lo estoy moviendo con el cursor para menos 100. Dice que el valor de el costo promedio es de menos 5 unidades. Obviamente dijimos que este era un valor que máximo, de un valor, el valor más alto que alcanza, pero para una producción negativa. Y acá nos dice Next Stream Off, o sea, el que me muestre el próximo extremo. Le doy acá. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, con una X del lado derecho, me está mostrando cuál es el valor extremo. Y me dice que cuando X es igual a 100, Y es igual a ¿cuánto? A 15. Y era el costo promedio de 15. Y dice que este es un valor mínimo. ¿Verdad? Entonces aquí estoy observando el valor mínimo y del otro extremo estoy visualizando el valor máximo. Entonces se dan cuenta, a través de las derivadas, nosotros determinamos cuáles eran los puntos críticos y también determinamos si era un máximo o era un mínimo. ¿Alguna duda con respecto a este problema? ¿Habrá alguna pregunta con respecto a este problema? ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda con respecto al problema?
Aquí me están preguntando de asíntotas. Sí, digamos, ahorita vamos a mostrar aquí la función. En la gráfica nosotros vemos que esta función está partida y esta función no es continua. O sea, si ustedes se dan cuenta, va de menos infinito y cada vez que se va aproximando a cero se va al menos infinito y aquí es todo lo contrario. Viene desde un valor cercano a cero, decreciendo, y vemos que aquí está partida. Ahora, ¿por qué esta función está partida? Pues la explicación es muy sencilla. Hay un valor del valor de x del dominio para el cual se indefine la función. Si regresamos a la gráfica, la función del costo promedio es esta. Es esta que está en color azul. Esta es la que nosotros graficamos. Y si nosotros le encontramos el dominio de esta función, pues vemos que aquí no tengo un inconveniente, 0.05q y 5. Pero aquí sí tengo un inconveniente porque digo 500 dividido q. ¿Qué pasa cuando q toma el valor de 0? 500 dividido 0 se indefine. Entonces significa que para la cantidad de 0, la función no existe. Y por eso es de que al momento de graficarlo, lo que nosotros estamos observando es que para este valor de 0, si ustedes observan aquí, el eje Y es el valor de 0, pues prácticamente aquí se parte la gráfica. O sea que esta gráfica tiene una asíntota. Y es para el valor de 0. Es una asíntota vertical. ¿Alguna otra duda? Muy bien, entonces vamos a pasar al segundo problema. Aquí básicamente lo que nosotros hicimos fue minimizar. Ahora vamos a encontrar la maximización. Entonces me voy a pasar a la pizarra. Vamos a borrar esto que está acá. Siempre seguimos estando en el capítulo 13, el apartado 13.6. Solo de la misma página, solo que ahora vamos a cambiar de problema. Muy bien, entonces ahora vamos a resolver el problema número 15. El problema número 15 dice lo siguiente. El título que aparece es de utilidad, dice. Está en la página 608. Dice un fabricante puede producir cuando mucho 120 unidades, dice, de cierto artículo cada año. La ecuación de demanda para este producto dice que es P igual a Q cuadrado. Entonces vamos a poner acá que la ecuación de demanda dice que es P igual a Q cuadrado menos 100Q más 3200. Y la función de costo promedio del fabricante es, entonces nos están dando aquí la función del fabricante. Costo promedio dice que es 2/3 de Q cuadrado menos 40Q más 10.000 dividido Q. Entonces, nos están dando primero la función de la demanda, ¿verdad? El precio en función a la cantidad y el costo promedio. Dice bien, determine, dice, la producción Q que maximiza la utilidad y determine la utilidad máxima correspondiente. Entonces, ahora si se dan cuenta, nos hablan
maximizar, o sea que lo que nosotros deberíamos de encontrar en la función de utilidad es un máximo. Bueno, entonces ahora, ¿cómo vamos a encontrar nosotros la utilidad? Según lo que nosotros sabemos es de que la utilidad es ingresos menos costos. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar los ingresos? Bueno, entonces dice que los ingresos se designan como la función R, lo vimos la semana pasada, y dice que los ingresos es igual a el precio por la cantidad. En este caso, la función de precios ya la tengo. Ahora dice que se multiplica por Q. Entonces hay que hacer nosotros que cada valor que está acá hay que multiplicarlo por Q. Entonces significaría de que Q cuadrado por Q me queda Q al cubo. La siguiente expresión sería menos 100Q por Q. Sería menos 100Q al cuadrado. Y la última expresión, 3200 por Q. Entonces nos queda 3200Q. Esto que está acá se le llama la función de ingresos. Ahora tengo acá la función de el costo promedio. Y entonces también nosotros habíamos dicho que la función de costos ¿cómo se encuentra? Por el costo promedio, por la cantidad. Significa de que esta función se tiene que multiplicar por Q. Entonces nosotros decimos que la función de costos nos va a quedar como 2 tercios de Q al cubo, porque todas se están multiplicando por Q. 40Q por Q nos queda menos 40Q al cuadrado. Y en el otro nos va a quedar 10.000 dividido Q. Q elimina Q, entonces solamente me queda 10.000. Esto que está acá se le llama la función de costos totales. Y entonces, como mi definición de utilidad es ingresos menos costos, entonces vamos a decir que la función de utilidad va a ser la resta de ambos. O sea que en pocas palabras, lo que nosotros tendríamos que hacer sería la función esta que está acá de ingresos, se la tenemos que restar a la función de costos. O sea que hay que hacer una resta. Esto menos esto. Entonces lo voy a hacer de una vez, de una manera directa para poder aprovechar los datos acá de la pantalla. Entonces vamos a decir que nuestra función de utilidad va a ser igual a RQ menos la función de costos. Entonces, si restamos Q al cubo menos 2 tercios de Q, nos va a quedar 1 tercio de Q al cubo menos 100Q al cuadrado menos 40, menos y menos me da más, me da 40, entonces va a quedar menos 60Q al cuadrado. Luego vamos a copiar este 3200Q, que no se puede eliminar con un término que está acá porque no hay término semejante, entonces queda más 3200Q. Y por último, 10.000, solo que recuerden que este resta a este, o sea, significa que todos estos términos cambiaron de signo, este quedó menos, este quedó más y este quedó menos. Menos 10.000. Esto que está acá es nuestra función de utilidades. 1 tercio de Q al cubo menos 60Q al cuadrado más 3200Q menos 10.000. ¿Alguna duda con el planteamiento? Ya teniendo la función de costos, se nos hace mucho más fácil ya venir, derivar
y encontrar los puntos críticos y luego determinar quién es un mínimo local y quién es un máximo local. ¿Dudas hasta el momento? Voy a regresar acá a la presentación y que me pudieran plantear dudas con respecto a este planteamiento de utilidad. Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar entonces. Vamos a compartir otra vez la pantalla. Y entonces aquí tenemos nuestra función de utilidades, ¿verdad? Entonces, recapitulando, tenía la ecuación de la demanda, que la ecuación de la demanda me dice el precio según la cantidad. Para poder plantear el ingreso sería el precio por la cantidad que se vaya a vender. Todo se multiplicó por Q, nos quedó esta ecuación. Luego teníamos el costo promedio, se multiplicó por Q para obtener el costo total. Teníamos la función de costos. El ingreso se restó del costo, como está acá, y nos queda la función de utilidades. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a borrar lo de que está aquí arriba, porque esto ahorita ya no nos va a servir. Vamos a borrar todo esto. Lo único que vamos a utilizar ahora va a ser la función de utilidades. Esta función es la que nos va a servir ahorita. Entonces, para tener espacio, lo vamos a copiar acá y vamos a decir entonces que la función de utilidades la vamos a copiar 1/3 de Q al cubo menos 60Q al cuadrado 3200Q menos 10.000. Entonces vamos a terminar de borrar todo esto que está aquí abajo, que ya no nos va a servir. Muy bien, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer con la función de utilidades? Pues para poder encontrar el punto crítico dice que esto se tiene que derivar. Entonces venimos acá, decimos la primera derivada de las utilidades, entonces decimos 3 multiplica 1/3, 3 por 1/3 es 1, y dice que la potencia Q, 3 le restamos 1, nos queda 2. Luego el valor de 2 se multiplica por 60, me queda 120. Copiamos Q y dice que el exponente 2 le vamos a restar 1, entonces me queda Q elevado a la primera potencia. Luego el valor de 1, la potencia Q, 1, se multiplica por 3200, entonces me queda solamente 3200. La derivada de 10.000, como es un valor constante, dice que su derivada es 0. ¿Qué vamos a hacer entonces con la primera derivada? Dice que esto se va a igualar a 0. Acá tenemos un pequeño problema porque tenemos una función cuadrática. Entonces, para resolver una función cuadrática hay varios métodos. Una por método de factorización, otra por la fórmula de discriminante, otra sería utilizando una calculadora que tenga la función para resolver una cuadrática. Y también en internet podríamos nosotros encontrar una aplicación que nos resuelva una ecuación cuadrática. ¿Verdad? Dice que la ecuación cuadrática tiene esta forma, ¿no? Tiene la forma de ax cuadrado más bx más c igual a 0. Esta es una ecuación. Una ecuación cuadrática. Entonces, como les decía acá, ustedes pueden elegir cuál es el método que se les haga más fácil.
Yo, por ejemplo, lo resolví con mi calculadora para los valores de Q1 y Q2, porque una cuadrática va a tener dos soluciones. Entonces, como les digo, ya les dejo a ustedes el método que se les haga más fácil. Yo lo resolví con mi calculadora y me dio dos valores. Se los voy a mostrar a continuación. Los valores que me dio fue de que un primer valor crítico es 80 y el otro valor crítico es igual a 40. Pero si ustedes dicen, ¿de dónde sacó esto para resolver la ecuación cuadrática? Pues simplemente yo lo hice con la calculadora, donde está el valor de A, introduje el valor de 1, donde está el valor de B, menos 120, y el valor de C, 3200. Voy a ver acá si tengo acceso a internet. Vamos a abrir acá una nueva página y vamos a poner aquí resolver una ecuación cuadrática. Aquí ven. Entonces aquí nos dicen cómo hacerlo y aquí nos dice solucionador de ecuaciones cuadráticas, por ejemplo. Entonces acá, como les digo, solo estoy improvisando y me dice que si es una ecuación cuadrática tiene la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces acá de lo que yo tengo en la pizarra, el valor de A es 1, el valor de B es menos 120 y el valor de C es 3200. Entonces aquí voy a colocar 1, el valor de B dijimos que era menos 120, le ponemos el signo, y el valor de C era 3200. Entonces dice ver el resultado. Y si se dan cuenta aquí dice solución 1, 80. Solución 2, 40. Entonces, si se dan cuenta de una manera muy sencilla, ustedes encontraron los dos valores para los cuales esta ecuación se hace igual a 0. Entonces, ahí ya les di la herramienta, ¿va? Como ustedes buscan en Google o hay muchas aplicaciones que pueden ayudarnos a resolver una ecuación cuadrática. Entonces, para 80 y 40. Entonces, teniendo esto en mente, entonces mi pregunta es, ¿80 es un máximo o es un mínimo? ¿40 es un máximo o es un mínimo? ¿Quién nos va a sacar de dudas de esto? La segunda derivada. Vamos a ver estos que están acá, estos dos valores son puntos, son puntos críticos. Vamos a ver si es un máximo o es un mínimo. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ahora vamos a colocar la segunda derivada de la utilidad. Quiere decir que a la primera derivada la vamos a volver a derivar otra vez. Entonces la derivada de q cuadrado sería 2 por 1, 2. Queda 2q. La derivada de 120q sería 1 por 120 menos 120. Q elevado a la 1 menos 1 me queda q a la 0, entonces solamente queda 120. Y la derivada de 3200 es un valor constante, es 0. O sea que la segunda derivada me queda esto. Bueno, entonces yo puedo venir acá y entonces decir lo siguiente. Puedo probar entonces para 80 y decir entonces, bueno, vamos a ponerlo en verde. Q igual a 80 en la ecuación. 2 por 80 menos 120 me queda más 40. Si ustedes se dan cuenta, la segunda derivada está dando un valor positivo, o sea, mayor a 0. ¿Y qué me está queriendo decir entonces? Que si es mayor a 0, es cóncava hacia arriba. Y si abre hacia arriba, entonces lo que nosotros estaríamos diciendo, de aquí lo que nosotros tenemos es un
Tenemos un mínimo local. ¿Para quién vamos a tener el mínimo local? Para Q igual a 80. Este es el valor que nosotros estamos ponderando aquí. Para 80 dice que tenemos un mínimo local. ¿Por qué es cóncava hacia arriba? Cuando decimos cóncava hacia arriba, o sea, la gráfica nos dice que está así. Y entonces aquí ubicamos el punto, ¿no? Y lo que estamos observando es un mínimo. Ahora vamos a calcular el segundo valor de la segunda derivada. Q igual a 40. ¿De dónde sacamos Q40? Es el segundo valor crítico que teníamos acá. 2 por 40 menos 120. Vemos que sería menos 80 menos 120. Nos queda menos 40. Si es menos 40, dice que la segunda derivada entonces es menor a 0. Y si es menor a 0, dice que es cóncava hacia abajo. Y si es cóncava hacia abajo, nosotros estaríamos diciendo entonces que este va a ser un máximo local. Y en este caso va a ser para Q igual a Q igual a 40. Entonces volvemos otra vez al problema y nos dice, determine la producción Q que maximiza la utilidad y la utilidad máxima. Entonces en este caso, como queremos maximizar, sería para Q igual a 40. Esta sería entonces nuestra respuesta, ¿no? Para Q40 maximizamos la utilidad. ¿Y cuál va a ser la utilidad? Pues había que calcularla, ¿va? Según la función de utilidad. El valor de Q40 hay que sustituirlo en esta ecuación. Aquí tenemos la ecuación de utilidad. Entonces, si sustituimos acá Q igual a 40, lo voy a hacer. Voy a poner aquí Q igual a 40. Vamos a decir entonces un tercio de 40 al cubo menos 60 por 40 al cuadrado más 3200 por 40 menos 10.000. Esto nos va a dar un valor a nosotros de 43.333.33. 43.333.33. O sea que para una producción de 40 unidades maximizamos la utilidad teniendo una utilidad de 43.333.33. Esto lo podemos observar de manera gráfica. Muy bien, entonces, para poder graficar esta función, entonces me voy a ir al WinPlot. Nos vamos a auxiliar otra vez del WinPlot. Y entonces vamos a borrar nuestra función anterior. Y entonces vamos a introducir la nueva. Entonces vamos a introducir la función de utilidad. La función de utilidad es esta que está acá, un tercio de Q al cubo menos 60Q al cuadrado más 3200 menos 10.000. Es lo que vamos a introducir acá, en el WinPlot.
Entonces voy a colocar acá un tercio, por q al cubo. Entonces yo acá, por cuestiones de que no tengo cómo colocar el exponente, puse x por x por x. Menos 60 por x más 3200 por x menos 10.000. Ahí está. Entonces sería un tercio de q al cubo menos 60 q al cuadrado más 3200 q menos 10.000. Le voy a dar graficar. Aquí el problema que tenemos es la escala. Entonces yo aquí la voy a modificar. Y por ejemplo le voy a colocar que me dé, por ejemplo, de menos 100. A ver, menos 100. A la derecha que me muestre 100. Hacia abajo que me muestre, por ejemplo, unos menos 2000. Y para arriba que me muestre unos 60.000, más o menos en la escala que yo estoy buscando. Entonces, si se dan cuenta ahora, ya me está graficando de una mejor manera. Aquí ya se ve mucho, mucho mejor nuestra función de utilidad. Entonces, aquí, ¿verdad? Como lo recuerdo, esta es la gráfica que estamos haciendo. A ver, les voy a mostrar la gráfica. Ahí está. Entonces, aquí tenemos nuestra gráfica de utilidad. Y vemos que pues, se ve bastante bien. Entonces, aquí dónde está el mínimo y dónde está el máximo. Bueno, entonces aquí vemos claramente que para 40, aquí tenemos nosotros un valor máximo local para este punto, ¿sí? Y tenemos acá para 80, aquí tenemos un mínimo local. Entonces, ¿cómo lo podemos ubicar aquí con el WinPlot? Donde dice extremos. Entonces, acá miren, el primer extremo nos lo está mostrando con una X. Dice que para X igual a 40, tengo 43.333. Así como está acá, miren. Este que dijimos que era un máximo local. Luego le doy que me muestre el próximo extremo. Ahora, si se dan cuenta, me está mostrando una X acá, donde me dice de que para X igual a 80, tengo 32.666.67. Entonces, si se dan cuenta acá, tengo un mínimo local y aquí tengo un máximo. Si ustedes observan acá, esta abre hacia abajo, cóncava hacia abajo, máximo. Esta abre hacia arriba, cóncava hacia arriba, es un mínimo. Vamos a regresar acá, creo que me colocaron algunos mensajes. Vamos a ver. No sé si me logran ver ahorita, vamos a ver. ¿Están visualizando la pantalla? Ahora sí, entonces les vamos a mostrar la gráfica.
La gráfica era la gráfica de utilidad, ¿verdad? Entonces, como les decía, la gráfica que íbamos a realizar era esta, un tercio de q al cubo menos 60q al cuadrado más 3200q menos 10.000. Esta es la que nosotros vamos a graficar. Entonces, les estaba mostrando que lo hice en el Winplot. Entonces, aquí tengo en el Winplot, aquí tengo la función de utilidad. Y si ustedes se dan cuenta, este es un máximo local, este es un mínimo local. Entonces venimos nosotros acá y aquí hay una función que se llama extremos en el Winplot. Me va a dar los valores extremos. Entonces me está mostrando el primero, si ustedes se dan cuenta, me muestra una X y me dice aquí está un máximo local. Si se dan cuenta, es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Va de una pendiente positiva a una negativa. Cuando X es igual a 40, dice que Y es 43.333. Ese es el valor mínimo local, perdón, el valor máximo local. Luego, si le doy aquí Next, me va a mostrar el siguiente punto. Este es un mínimo local. Va de una pendiente decreciente a una pendiente creciente, entonces es cóncava hacia arriba. Tenemos un mínimo. Para 80 dice que Y es igual a 32.666. Entonces, el mínimo local ya lo ubicamos en 40 y, perdón, máximo local en 40 y el mínimo local en 80. Pero aquí nosotros tenemos que darnos cuenta de una cosa, de que este es un máximo para un intervalo, este es un mínimo para este intervalo, pero si ustedes observan, esta función sigue creciendo. Entonces, este es un máximo local, o sea, cuando estamos hablando de un máximo local, o sea, que es un máximo para un intervalo, o sea, para este segmento, digamos. Pero si se dan cuenta, esta gráfica sigue creciendo, o sea que el valor de 43.333 se alcanza acá, pero hay para otros niveles de producción, hay utilidades máximas. Entonces aquí yo tengo un máximo local y aquí tengo un mínimo local, pero si volvemos a la pregunta, dice, un fabricante puede producir 120 unidades de cierto artículo al año. O sea que otra opción sería, si tengo un máximo en 40, también podría tener un máximo para 120. Está aquí, ¿ven? Entonces, ¿cuál es la utilidad máxima? ¿Para 40 o para 120? Si ustedes lo ven claramente, para 120 la utilidad es mucho mayor que para 40. Entonces, por eso yo quiero dejar bien claro el concepto de extremo local. Porque cuando hablo de un extremo local es que para un intervalo es el valor máximo, pero no quiere decir que es para toda la función. Ahora, cuando nosotros hablamos de un máximo absoluto, estamos diciendo de que para el intervalo completo o toda la función, ese valor es el mayor de todos, no existe otro. Entonces, para acá, para este problema, podríamos concluir de la siguiente manera. Acá donde está la X, este es un máximo local, este es un mínimo local, pero como la pregunta era ¿cuál es la utilidad máxima? Según el problema dice que se pueden producir hasta 120 unidades. Entonces, 120 unidades me da una utilidad que está hasta acá. Es mucho mayor a la que está acá. Entonces, por ende, ni para este valor de 40 no es el valor máximo, sino tendría que ser para 120. Entonces, eso por favor, que nos quede a nosotros claro. Vamos a ver si podemos aquí trazar algún punto. Vamos a plotear aquí algún valor para x igual a 120 en la función. No me está dando aquí me está mostrando aquí el valor 120, no, es que 120 va a estar como por acá. 115, tengo aquí una función, me está dando como 73.000, va a ser un poquito más.
Entonces lo que voy a hacer es que voy a regresar aquí a mi pantalla. Y entonces habíamos dicho que para Q40 tenía un máximo local, pero lo tenemos que comparar contra 120, que es la producción máxima que se puede tener. Entonces voy a borrar esto que está acá, donde teníamos los valores extremos. Y entonces podríamos concluir de la siguiente manera. Entonces podemos decir de que para Q40 tenemos un máximo local y donde la utilidad es igual a 43.333.33. Pero el problema nos dice de que se puede producir, dice, un fabricante puede producir cuando mucho 120 unidades. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros lo comparamos contra Q igual a 120? Entonces, ¿cuánto va a ser nuestra utilidad? Entonces lo vamos a sustituir acá en esta función. Por favor, si ustedes introducen 120 en esta función, nos va a quedar un tercio de 120 al cubo menos 60 por 120 al cuadrado más 3200 por 120 menos 10.000. Nos da un valor de 86.000. Por ahí creo que me están escribiendo. Vamos a ver. Están poniendo ahí que otra vez no se mira, ¿verdad? Yo creo que ahora creo que sí. Van a ver. Yo creo que sí se ve, ¿no? Sí, ahora sí, ¿verdad? Entonces, perdonen ahí por la conexión del internet. Sí, ahora sí se logra ver. Entonces, estábamos en la pantalla, donde según lo que habíamos trabajado, para Q igual a 40 teníamos un máximo local de 43.333. Pero en el programa nos dicen de que se puede producir hasta 120 unidades. Y si nosotros sustituimos 120 en esta función, nos da que la utilidad es de 86.000. Entonces la pregunta es, ¿dónde obtenemos la máxima utilidad? ¿Produciendo 40 o produciendo 120? Entonces vemos aquí que la respuesta es, para 120, nosotros obtenemos la utilidad máxima. O sea que aquí sí tuvimos que comparar, porque en el mismo problema me dice que la cantidad máxima que se puede producir es 120 nada más. Entonces lo comparo contra el máximo local y veo que donde obtengo la mayor utilidad es acá, 86.000 comparado a 43.000, pues obviamente esta alternativa es. Entonces mi respuesta sería que la utilidad máxima es de 86.000 cuando la producción es 120. Regreso otra vez a la función y vemos nosotros claramente de que esta función tiene una característica, que este valor que estaba acá de 40 no es el máximo absoluto. De hecho, esta curva sigue creciendo, pero como el fabricante solo tiene la posibilidad de producir 120, en este punto, un poquito más arriba, es donde él puede alcanzar su máxima utilidad. Igual, por ejemplo, si habláramos del mínimo, vemos que este no es el valor mínimo. Este que está acá, aquí se lo estoy mostrando, este no es el valor mínimo. ¿Por qué? Porque esta función sigue decreciendo y tiene valores más pequeños, más bajos. Entonces, por ejemplo, este es mínimo local, pero no es un mínimo absoluto.
Otra vez, este es un máximo local, o sea que se aplica para un intervalo de aquí hacia acá, por ejemplo, de 0 a 60 se me ocurre, pero este no es el máximo absoluto, porque vemos de que esta función sigue creciendo, entonces tiene valores mayores. Muy bien, entonces ahí les muestro que nuestra respuesta sería Q igual a 120 y 86.000. Entonces, por favor, siempre cuando me pregunten mínimo o máximo, siempre encontremos los valores críticos, determinemos si es mínimo o máximo local, pero también que no se nos olvide evaluar valores extremos, que de repente en el problema nos dicen que se puede producir hasta tanto. Entonces siempre comparémoslo. Si fuera mínimo, pues comparamos los valores mínimos o máximos, comparamos los valores máximos y determinamos pues, cuál es el absoluto y esa sería la respuesta. Muy bien, ¿alguna duda? Muy bien, entonces, si hubiera alguna duda, pues la vamos a resolver en este momento. Y si no hay dudas, pues prácticamente nosotros acá estaríamos ya terminando pues nuestra clase. Entonces, la guía de trabajo número 6 es similar a esta. Se le van a dar funciones de costos o funciones de utilidad y tienen que encontrar máximos y mínimos, solo que siempre por favor tengan cuidado de que son máximos y mínimos locales. Cuando hablo de un máximo absoluto, quiere decir que yo podría, digamos, tener tres máximos locales, pero el mayor de esos tres es el máximo absoluto. O lo mismo, puedo tener cuatro mínimos locales, pero el menor de todos ellos es el mínimo absoluto. Es el que me da el valor menor, digamos, para un intervalo dado. Entonces, no hay dudas. Muy bien, no hay dudas. Todo bien, dice. Bueno, entonces solo para poder concluir, tal vez voy a clarificar esto y ya con eso pues estamos terminando ya nuestra clase. Voy a borrar esto que está acá. Entonces, tal vez solo vamos a concluir con esta gráfica para poder tal vez entender un poco. Voy a hacer esta gráfica, se me ocurre. Suponiendo que tuviéramos esta gráfica. Entonces, bueno, aquí tenemos el eje X, tenemos el eje Y. Entonces nosotros aquí podemos identificar nuestros puntos críticos. Por ejemplo, acá tengo un punto crítico, acá tengo otro punto crítico, acá tengo otro punto crítico, acá tengo un punto crítico. Entonces, por ejemplo, podemos decir que este es un máximo local. Este también es un máximo local. Este es un mínimo local. Y este es también un mínimo local.
Ahora, si yo les dijera cuál es el costo mínimo o cuál es el valor mínimo acá, entonces tengo dos alternativas, ¿no? Tengo esta opción o tengo esta opción. ¿Cuál de los dos es el valor mínimo? Si vemos en la función, aquí tengo un valor de y positivo y aquí tengo uno negativo, pero si habláramos de cuál es el menor de todos, digamos, este ya sería un mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque entre dos mínimos locales este es el menor, este es un mínimo absoluto. Y lo mismo acá, aquí tengo un máximo local, aquí tengo un máximo local, pero si quisiera determinar cuál es el máximo para un intervalo dado, ¿va? Porque si se dan cuenta, este es el valor más bajo que alcanza la función, no tiene otro. Al menos si esta se va aquí decreciente, pues obviamente cambiará, pero al menos para un intervalo desde cero hasta positivo, ese es un valor mínimo. Igual acá, ¿va? Si tengo este y tengo este, pues obviamente el valor máximo, este digamos sería un máximo absoluto. ¿Por qué? Porque obviamente este es mayor que este que está acá, digamos. Entonces, este es un máximo absoluto. Obviamente, si esta función sigue aquí creciendo, pues obviamente vamos a obtener valores mayores a este. Y lo mismo va, si este sigue decreciendo hacia acá, pues vamos a tener valores menores y este pues ya no sería un mínimo absoluto. Pero suponiendo de que de lo que estamos hablando acá, que nuestro intervalo de análisis fuera de aquí hacia acá, digamos, este es un máximo absoluto y este es un mínimo absoluto, digamos. ¿Verdad? Entonces, esto como para clarificar, digamos, lo que hicimos anteriormente, que encontramos un mínimo local, pero no era perdón, era un máximo local, pero para otro valor teníamos un valor mayor. Entonces, obviamente, siempre elegimos el mayor si es maximización y si es minimización, pues elegimos el valor menor. Muy bien, preguntas para poder culminar ya la clase. Sí, es correcto, Mark. De los temas que hemos visto en clase, pues usted puede utilizar cualquiera, ¿no? Desde lo que era matrices, lo que son operaciones de suma, resta, multiplicación de matrices, las aplicaciones que vimos, la matriz tecnológica o matriz de Moltiev, lo que eran regresión lineal, lo que era cadenas de Markov, puede utilizar todo eso. También podemos hablar de funciones, una función de una recta o una ecuación cuadrática, polinómica, aplicaciones de derivadas, pues ahí lo que usted quiera. Ah, bueno, donde me dice acá, donde existe dice en las gráficas donde solo hay un máximo local, ¿cómo saber hasta dónde ubicar el máximo absoluto? Por eso regularmente siempre en una función nos van a dar un intervalo. Entonces nos van a decir, por ejemplo, de 0 a 500. Dentro de ese intervalo encuentre un máximo.
Entonces usted evalúa de 0 a 500. Suponiendo que usted a la hora de derivar encuentra que su máximo es 200, ahí tiene un máximo local. Lo puede comparar con 0 y con 500. Si el de 200 es su valor mayor de todas las opciones, ese es su máximo absoluto. O sea que regularmente el máximo absoluto se va a tasar en un intervalo. Por ejemplo, si hablamos de producción, la producción nunca puede ser negativa. Entonces, su intervalo va a ser de 0 a infinito. Pero, por ejemplo, como en el caso anterior, decía que el productor solo podía producir desde 0 hasta 120. Y como 40 era un máximo local, entonces usted dice, comparo el 40, que es máximo local, con 120. El mayor de los dos es el máximo absoluto. Y con eso, pues básicamente ya resuelve usted su pregunta. Otras dudas, entonces, como les digo, si van a comenzar a elaborar su ensayo y tienen una idea y ustedes dicen, ¿será que estará buena o será que no cumple? Al WhatsApp me pueden escribir al correo, me pueden escribir a través de Classroom y con todo gusto, pues yo les estoy ahí apoyando, ¿verdad? Muy bien, entonces si no hay más dudas, entonces por favor, ahorita voy a subir el video a YouTube y les voy a poner el link en Classroom y así ustedes, si tuvieran alguna duda con respecto a lo que vimos, pues pueden ver otra vez el video. Y si no, pues ahí tienen ustedes ya el capítulo del libro donde podrían estudiar, ¿verdad? Entonces yo les agradezco bastante, les deseo buen fin de semana y estamos siempre en comunicación para esta que viene. Y como les digo, si Dios permite, pues el próximo sábado estamos terminando ya nuestro curso. Muchas gracias.